recientemente acabamos de ver este tuit que pone la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Urgente, grupos de élite de la policía y las Fuerzas Armadas detienen de manera ilegal a Leónidas Issa, presidente de la CONAIE. Llamamos a nuestra estructura organizativa a radicalizar las medidas de hecho por la libertad de nuestro líder o nuestro máximo líder y por la dignidad de nuestra lucha. Eso de radicalizar, y lo ponen con mayúsculas, es como de, pues, hagamos lo que tengamos que hacer para sacar adelante. Y nos ponen este video que está, pues, relativamente fuerte. Como de la prensa aquí para que den Espérate, voy a bajar. Ya va a bajar. Paradito ahí, no pasa nada. Ya bajamos, ¿ves cómo me rompes el poncho? Hoy no me jales otra vez tampoco. Venga. ¿Por qué me jalas otra vez? Venga, vamos. Venga. Ya, baja, déjale claro. Espera, voy a bajar. Espera, voy a bajar. ¿Ves cómo me jalas de cabeza? Venga, tranquilo. No me toques. Ya. Al resto, déjale. Al carro. ¡Ey, sáquenle! ¡Déjale, ve! ¡Patricio, déjale! Quieto, tranquilo. Póngase al otro lado. Se llevan a Leónidas Issa detenido la policía. La placa ya vieron. La placa ya vieron. Se llevan el país que quede informado. Se llevan retenidos a Leónidas Issa. Hugo, después vimos que Rafael Correa también retuitea esto, y en ese contexto, pues también se suma de alguna manera al sentir esto de no solo es total desprecio por los derechos constitucionales, sino también absoluta torpeza. Ojalá hasta la propia CONAIE por fin entienda el país que perdimos por la traición y las malas elecciones. Primero, explícanos, por favor, ¿qué es la CONAIE? ¿Qué papel juega este señor que detuvieron sin leerle sus derechos, sin orden de aprehensión y, literal, faltando completamente al debido proceso, Hugo? Sí, bueno, CONAIE significa Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Agrupa a todas las etnias, razas y pueblos aborígenes autóctonos de estos territorios que hoy se conocen como Ecuador. Ellos no consideran al Ecuador como su patria de nacionalidad. Ellos son saraguros, son sáchilas, son, en el caso de Issa, que fue capturado a las 12:30 de la noche, o sea, la madrugada del día de hoy. Él estaba en el sector de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, de donde proviene su comunidad, de donde él viene su nacionalidad. Entonces, ellos son países dentro, son naciones dentro del Ecuador. Eso lo respeta la Constitución del 2007 del Ecuador. Pero a lo que iba es en la semiótica. Veamos un poquito el tema del video. Yo lo vi el video hace un par de horas, incluso en la mañana también hablé con un par de comunicadores, incluso llamé a Pauqui Castro, que es el que graba ese video, quien dice soy prensa,
es a Pauqui Castro, quien trabaja en la CONAIE como el director de medios de comunicación de la CONAIE. Ellos tienen su red de medios mayormente en Internet, ¿no? Tienen su canal, tienen su radio y tienen una interconectividad allí. Ahora, el asunto es que estaban coordinando y organizando lo que iba a ser las manifestaciones del día de hoy. Hay que decirle al país y al mundo que Ecuador en este momento empezó el día lunes con una protesta generalizada, un paro, le dicen aquí en Ecuador, una huelga de la CONAIE, de esta Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y también de otras organizaciones a la par también, ¿no? Yo no sé si ustedes recordarán que cuando empezó el conflicto de guerra en Ucrania, nosotros hablamos aquí de que los productores del Ecuador que exportaban grandes cantidades de productos agropecuarios a Rusia, se van a ver obligados por el gobierno entreguista de Guillermo Lasso de no exportar sus productos a Rusia, y Rusia es el principal comprador de camarón, de cacao y de flores de Ecuador, y se están perdiendo más de 4.000 millones de dólares. Y ellos salieron a protestar. El primer producto de exportación luego del petróleo en el Ecuador es el banano. Ustedes saben, Ecuador es el primer productor de banano del mundo. Y están perdiendo dinero en cantidades astronómicas. Las mega fincas mega haciendas de banano han perdido su producción, se ha podrido. Protestan en Europa porque Ucrania no puede sacar su trigo y su maíz tal vez de Europa. El banano no puede guardarse en silo, se pudre, se destruye. Pero eso no le importa al planeta, eso no le importa a Guillermo Lasso. No ha pensado siquiera en qué hacer respecto al tema, simplemente dice Ucrania es nuestro amigo y Ucrania no le compra ni 100 millones de dólares al Ecuador. Entonces, estos productores también se plegaron al paro en la costa, pero el gobierno ha considerado que el principal opositor es Leonidas Issa y decidió en la noche de ayer, como está más cerca de Quito, Pujilí está aproximadamente a unas 3 horas de Quito, entonces consideraron que lo que tenían que resguardar era Quito para evitar lo que ocurrió durante el gobierno de Lenín Moreno en el 19, no en octubre. Entonces le cogen preso a Leonidas Issa a esa hora sin tener una orden judicial. Usted bien menciona que no hubo un proceso legal adecuado. El de la cartera del Ministerio del Interior, el ministro del Interior, que se llama Patricio Carrillo, dijo en la mañana de hoy que sí había hecho el protocolo, que sí había enviado a la fiscalía la documentación, que sí había mandado al sistema judicial ecuatoriano la información de que se lo iba a prender a Issa en flagrancia, o sea que estaba cometiendo un delito. No sé cuál es el delito que se le ocurre a este señor ex policía meterle preso, ¿no? Sedición, tal vez lo quieren involucrar en terrorismo, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con la protesta social, que la Constitución lo permite, pero lo meten preso a él, y durante la noche madrugada también del día de hoy metieron o encarcelaron a dirigentes estudiantiles de la Universidad Pública de Ecuador. La UNAM en Ecuador sería la Universidad Central del Ecuador, que se encuentra en Quito, y en esta universidad hay una secretaría, una organización de estudiantes que se llama FEWE. Como ustedes recordarán de su prestigiosa universidad también, profe, toda universidad pública tiene una organización de estudiantes que representa los derechos de los estudiantes públicos, y también están monitoreando, controlando a todos estos chicos de colegios públicos. También han apresado a muchos muchachos extrajudicialmente, y la estrategia del gobierno es esa, de sacar a los cabecillas para que se calme la protesta social, por lo menos en la ciudad de Quito. Y de cierta manera le debo decir, profe, lo lograron. La ciudad del día de hoy amaneció un poco más tranquila. No ha habido protesta real fuerte dentro de la ciudad. En el centro no se ven las protestas o las manifestaciones. Lo que ellos pretenden y quieren es evitar que la movilización de esta Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador se movilice a Quito, como sí lo lograron en la época de Lenín Moreno. No quieren que lleguen los camiones, no quieren que lleguen las marchas multitudinarias de miles de campesinos a la ciudad de Quito para que se vayan acercando hacia el Palacio de Carondelet. Entonces, esa es la estrategia que han utilizado. Obviamente es ilegal, es inconstitucional. Obviamente Issa tiene todas las ventajas legales como para demandar y denunciarlo al Estado, una estupidez, pero
lo están haciendo para ganar tiempo, para calmar la protesta. Ellos están utilizando una estrategia comunicacional que se llama no podemos parar, es decir, salen en prensa a los representantes del gobierno actual para decir, salimos del COVID, necesitamos trabajar, ya estamos saliendo, recién tenemos un año y estamos a 100% trabajando, déjenos trabajar, ¿no? Y también el país se ha calmado en cierta manera porque se siente un presidente ausente, ¿no? Lasso no aparece en nada, prefirió irse a la Cumbre de las Américas, donde tampoco aparecía en nada, no representó absolutamente nada, pero en vez de seguir el ejemplo de otros gobernantes que prefirieron quedarse en sus países donde hay crisis, Ecuador ya tenía visos de que se venía la protesta social, pero Lasso no le importó, subestima a estos grupos sociales que en anteriores ocasiones ya han sacado varios presidentes, exactamente sacaron a 3. Entonces, a Moreno no lo sacaron por lo que dijo Rafael Correa, ¿no? Rafael Correa menciona y dice que en el 19 pactaron con Lenín Moreno, que es cierto, es real, y se volvieron gobiernistas. De hecho, el problema de la CONAIE ahorita, que no tiene apoyo popular de la ciudad de Quito, de los cerca de 3 millones de Guayaquil, de quiteños, es porque, usted bien lo menciona al comienzo, Pachacuti, que es el brazo político, o sea, el partido político de la CONAIE, pactó con Guillermo Lasso, se repartieron el poder, y la presidenta del Congreso de la Asamblea del Ecuador, que se llama Guadalupe Llori, fue un fracaso total, llena de corrupción y de casos de actos ilícitos e ilegales que la derrocaron. Claro, la derrocó el correísmo, o sea, o la oposición, y todo esto ha sido realmente un desastre para la CONAIE y para Pachacuti. No tienen el apoyo mayoritario de los mestizos. Ese es el problema que tiene ISA en este momento, ¿no? Ellos están aislados y por ende el gobierno siente que tiene poder para golpearlos y atacarlos. Por ahí vemos cómo se solidariza el Grupo Puebla con la CONAIE, cómo Evo Morales, expresidente de Bolivia, también dice que expresa la solidaridad con Leónidas Issa, presidente de la CONAIE Ecuador. Dice quien fue detenido ilegalmente la madrugada del día de hoy. La lucha de los pueblos indígenas es imparable, dice América Plurinacional es el futuro. Y Hugo, pues lo que dice Evo Morales es verdad, fue una detención ilegal y lo que dices tú, al violarle sus garantías, pues el Estado prácticamente es culpable y esto pues puede llevar a una verdadera, pues un verdadero desorden. Y lo peor, como dice Guillem Long, que seguramente tú lo conoces bien, sí, al presidente de la CONAIE, Leónidas Issa Sal, fue detenido el día de hoy en horas de la madrugada, pero la fiscalía no conoce su paradero. Se lo llevaron en una 4x4 que no parecía patrulla. Dice, ¿dónde está Leónidas Issa? Muy grave. La Fiscalía de Ecuador dice, atención, respecto a la detención de Leónidas primero y la retención de un agente fiscal en Cotopaxi, Fiscalía informa a la ciudadanía que, bueno, a grandes rasgos dice, el mencionado ciudadano no ha sido puesto a órdenes de esta institución y tampoco ha recibido la parte policial respecto para conocer los detalles que le habrían motivado. Asimismo, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, ha emitido directrices a los fiscales provinciales para que coordinen procedimientos y acciones con las autoridades correspondientes con el fin de evitar detenciones ilegales o arbitrarias. Finalmente, tras la retención de un agente fiscal de Cotopaxi por integrantes de la comunidad de Jatarishun, cuando se dirigía a cumplir sus labores diarias en La Tacunga, Fiscalía solicita a la Policía Nacional que garantice la seguridad de los servidores institucionales en todo el territorio nacional para que puedan continuar desarrollando sus actividades conforme a la Constitución y a la ley. Entonces, prácticamente, lo que nos está diciendo acá la Fiscalía, uno, es que ellos no emitieron esa orden de captura. 2, que no les han puesto ante ellos al susodicho. Y 3, le pide a los indígenas, al decirles que no sabe dónde es su paradero, imagínate qué tremendo, que no se metan con agentes oficiales del Estado, porque si no, pues le piden a la Policía Nacional que hagan valer su jurisdicción en el territorio nacional. Qué cosa, ¿no? Lo que pasa es que obviamente ellos no son tontos y encontraron a un fiscal en el acto, o sea, o sabían de algún funcionario de la fiscalía y lo apresaron para tener con quién negociar, ¿no? O sea, hacer un canje como en la guerra, ¿no? O sea, tú me das a mi dirigente y yo te suelto a todos tus empleados
de la fiscalía. Aquí lo grave y el error grosso que comete el gobierno es que su ministro del Interior, que no es un juez, no es un fiscal, es un secretario de Estado, determina y decide, porque le dio la gana o por su estrategia de seguridad, meter preso a Leonidas Issa, utilizando el ejército también, porque si ustedes ven allí, hay también no solo policías, también hay agentes o militares, lo cual también rompe el Estado de Derecho, porque los militares no tienen ese derecho de actuar a menos que haya una declaración de emergencia real por algún estado, un estado de emergencia por seguridad, etcétera, etcétera. Me parece hasta chistoso que en el video uno de los soldados tiene en el casco una figura, una imagen que utilizaban los soldados, los mercenarios de Azov en Ucrania, ¿no? Este símbolo de esa calavera que lo están utilizando muchos neonazis. Me parece hasta una vergüenza realmente que los militares en Ecuador tengan esta indumentaria, estas actitudes tan tontas, ¿no? Y que obviamente involucrar a militares también involucra al ministro de Defensa, que en este caso sería Luis Lara, que es un nuevo integrante del Departamento de Estado, recién llamado por Guillermo Lasso. Ahora, ojo, Guillermo Lasso lleva un año en el poder, un año y un mes, y estos dos ministros que le estoy mencionando, profe, son realmente nuevos. En el caso de en el caso de Carrillo, tiene aproximadamente 2 meses, está recién organizando su equipo de trabajo, y en el caso de Lara, tiene prácticamente semanas o días, ¿no? Entonces, que ambos son funcionarios del ex gobierno de Lenín Moreno, ojo. Carrillo estaba en la comandancia de la policía cuando se hizo los actos de los 11 asesinados del octubre del 19, las más de 2.000 personas apresadas ilegalmente, la persecución de políticos en esa época, diputados o senadores, que acá se los llama asambleístas, de Rafael Correa, que tuvieron que esconderse en embajadas y que varios de ellos están ahora en México porque los persiguieron. Este señor Carrillo está acostumbrado a estos actos y salió impune y ahora es ministro del siguiente gobierno. Entonces se siente airado, se siente empoderado de hacer lo que le da la gana, y este es su modus operandi, su modus de acto. O sea, hay un quo vadis, o sea, el hombre nunca hubo una investigación real sobre los actos de corrupción que se dieron en esa época. Me refiero a corrupción en el sentido de que hubieron asesinados, hubieron disparados, hubieron gente que fue torturada, apresada ilegalmente, gente que perdió los ojos porque los policías disparaban directamente a los rostros. Y este señor Carrillo era el general de la policía en aquella época, cuando María Paula Romo era la ministra, en el puesto que ahora él ocupa. Era su hombre de confianza en las armas. Entonces, realmente estamos ante, ciertamente, como lo dijo la CONAIE al empezar las protestas sociales el fin de semana, ojalá no hayan actos de violencia desde el Estado, y sí, estamos viendo violencia estatal, estamos viendo crímenes de Estado en el Ecuador nuevamente, y eso está mal. Eso lo afecta al gobierno de Guillermo Lasso. Si es que Lasso quisiera consensuar el diálogo, si quisiera gobernar por los 3 años más que le faltan, lo está haciendo muy mal, ¿no? Lo está haciendo pésimamente mal. Y mira, pues lo que dice Cristian Viteri, que al anunciar que detuvieron al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, dice, primer preso político del gobierno de Lasso, algo que por cierto dijo que no iba a hacer, el tipo y sus contradicciones. Ese Lasso habla muy bonito, pero a la hora de la verdad es como cualquier derechista vulgar y corriente de América Latina. Hacia adentro traiciona a sus aliados, hacia adentro ve a la gente para abajo, y hacia afuera le besa las manos a Israel, le besa la mano a Estados Unidos, y literal se convierte en todo un aspiracionista de lo que tanto les encanta, ¿no? El neoliberalismo. Decía esto: en el gobierno del cambio regresará la democracia. Si hay diferencias, se resolverán con el diálogo. No vamos a criminalizar la protesta. Y es justamente lo que parece que está sucediendo. Ya la CONAIE, con esta capacidad que tiene de movilizar gente, a pesar de que es cierto que muchos ecuatorianos, millones de ecuatorianos, perciben que Leonidas Issa y Yacu Pérez se vendieron a Guillermo Lasso, porque no lo entendemos de otra manera, pues ahora que están sufriendo la traición en carne propia, ahora sí están tratando de retomar la protesta, de radicalizarla, eso fue lo que dijeron, y de lanzarse nuevamente a las calles, como exitosamente lo hicieran allá por el año 2019, tantito antes de la pandemia, que dicen, convocamos a un gran levantamiento indígena y popular,
Esto luego de la detención violenta, ilegal y arbitraria de nuestro máximo líder Leónidas Díaz Salazar. Los pueblos y nacionalidades exigimos su libertad y nos levantamos ratificando la agenda de lucha frente a un gobierno represor y mentiroso. Pues represor porque ahora sí les metieron a la cárcel a su líder, y mentiroso porque seguramente les hizo varias promesas que luego ya no les cumplió, ¿no, Hugo? Sí, bueno, usted sabe que ya hemos hablado mucho, más de un año que venimos analizando a profundidad estos temas del Ecuador, y lo que los unía es el anticorreísmo, el odio a Rafael Correa y destruirlo a Rafael Correa. Ciertamente lo han logrado en buena manera, o sea, un 85% sí es verdad que han descorreizado al país y han vuelto han utilizado esta estrategia de la satanización que yo mencionaba con respecto a Rusia en Europa, lo han hecho con el correísmo y con los correístas y con esta oposición, ¿no? Entonces, anulan de alguna manera todo proceso de lucha contra el gobierno actual, diciendo que son correístas corruptos. En el caso de la CONAIE, que se alió con Lazo para poder ganarle y vencer y destruir el poder político y el poder de voto que tenía Rafael Correa, es cierto. Y lo que usted acaba de mencionar de este señor Pérez, que era un fantoche, que fue al final, cayó por su propio peso, hasta la esposa que tenía era una falsedad, era una persona contratada, esta francesa periodista, para asumir que era una mujer, que era la esposa del hombre y que estaba totalmente entregada al amor a Ecuador. Se puso poncho, se puso pollera, se puso sombrero y todo, y la señora al final estaba siendo pagada, y todo esto por el dinero sucio de Guillermo Lazo, ¿no? Entonces, las conclusiones obviamente son de que el precio que tiene que pagar la CONAIE para recuperar la confianza y el respaldo popular de los ecuatorianos mestizos, podríamos decir los mestizos, es difícil, es muy grande, es muy grave. Usted en redes sociales podrá ver a mucha gente que de todas maneras opina y dice, bien hecho que le metan preso a este Issa traicionero, bien hecho que este tipo, que este corrupto, que este lo que sea, ¿no? Incluso el ataque, hay que decirlo también, el gobierno tiene un aparato de comunicación estratégico muy fuerte, muy recio, troll centers muy activos que están atacando completamente la disidencia que trata de pensar de manera distinta, ¿no? En Twitter y en ciertas redes sociales, sobre todo, nos han comentado periodistas de las amenazas que han recibido, de que los van a golpear, de que les van a hacer cosas malas si es que protestan o dicen o dan la información sobre la protesta social en estos días, o que apoyan la lucha de Leonidas Issa. Yo conozco personalmente a Leonidas Issa, incluso lo invitamos varias veces a hablar en Diagnóstico Social, en el programa nuestro de Sorprendente Films. Siempre se excusó, nunca coincidimos en criterios. Yo no coincido igual con la CONAIE en muchas cosas. Mi equipo de Sorprendente Films trabajó apoyando campañas electorales de la CONAIE, de Pachacutic en su momento, y nosotros hemos erradicado completamente cualquier enlace o comunicación con cualquiera de ellos, porque sí, ha sido un fracaso y un desastre lo que han hecho en la asamblea. Me siento defraudado de ese grupo que quisimos colaborar porque pensábamos que era el pueblo, que pensábamos que podíamos apoyarles porque eran alternativas como tercer vía de izquierda socialdemócrata en el Ecuador, pero definitivamente eran una derecha disfrazada detrás de poncho. Yo no digo que toda la CONAIE sea eso, pero lastimosamente una gran parte de la dirigencia está involucrada en actos de corrupción con minería ilegal, venta ilegal de tierras, tráfico y etcétera, etcétera, de muchas condiciones. Entonces, no es el pueblo, no es la masa, no son las comunidades aborígenes, pero lastimosamente Issa está cosechando mucho del daño que provoca. Ahora, ciertamente los personajes que usted acaba de citar, profe, o que la producción del profe DRI en los twitters publica, es interesantísimo porque son gente que viene de las raíces del correísmo. Viteri fue asambleísta muy importante y fuerte dentro de la bancada del correísmo cuando Correa fue presidente. El señor Long, como usted bien lo menciona, fue ministro de Rafael Correa, muy cercano a Rafael Correa, hizo muchas cosas de comunicación interesantes. A lo que voy es, lastimosamente, vemos que en redes quienes más abogan por la libertad de Issa y por lo malo que le está pasando a Issa son los correístas que el señor Issa y que muchos de la CONAIE y de Pachacutic persiguieron y tacharon de corruptos,
de sucios, porque este señor Viteri no está en Ecuador, ojo, ha sido perseguido político y se fue de Ecuador, ni siquiera sé dónde se encuentra él. El señor Long se encuentra también en Europa, porque también ha tenido temas de juicios políticos, de juicios y de persecución. Entonces, ¿quiénes son los que pueden apoyar a Leonidas Issa, la CONAIE, y etcétera? Por lo menos en mi caso, de lo que puedo decirle, profesor, yo no pongo la mano, jamás pondría mi mano por nadie absolutamente de la CONAIE, ni siquiera tampoco de Pachacuti, peor. Y sí le llamé el día de hoy en la mañana para saber cómo se encontraba la seguridad o la salud de Issa y también del señor Apauqui Castro, que le menciono, que es la mano derecha de comunicación de este señor Issa. Y claro, están resguardados. Lo que puedo mencionarle al público del profe de RI es que cometieron muchos errores, ¿no? Lo transportan a Issa a las 2:30 de la noche en la vía hacia La Tacunga, que está a aproximadamente 3 horas de Quito. Lo transportan en esos vehículos hasta Quito. Ven que el pretexto para que toda la CONAIE se venga a Quito, ellos mismos la provocan por sus tonterías, lo suben a un helicóptero militar en la mañana desde una base militar de Quito y lo mandan nuevamente hacia Cotopaxi, y el hombre se encuentra en las oficinas de la Fiscalía de Cotopaxi esperando audiencia en este momento hasta el día de hoy. Oye, pues como dice aquí Aníbal Garzón, periodista y también internacionalista allá de Cataluña, Policía y Fuerzas Armadas de Ecuador han detenido al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, como líder del paro nacional, acusándole Guillermo Lasso, miembro del Opus Dei, de cometer actos vandálicos. Si fuera en Venezuela, Nicaragua o Cuba, el imperio hablaría de violación de derechos humanos. Estamos hablando, querido Hugo, y que las casi 4,000 personas que nos acompañan escuchen esto, me parece, la organización indígena más importante de toda América Latina y más politizada. Yo no conozco un ejemplo de comunidades indígenas que estén tan sólidas en la organización política como la CONAIE, como esta Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. No es Juan Pérez a quien agarraron, no es Juan Pérez a quien detuvieron, es ni más ni menos que el líder del grupo indígena político más importante de América Latina, y no es un pollito el que se quiere comer Guillermo Lasso. Al aplastar a la CONAIE de esta manera, porque no la podemos entender de otra manera, es aplastarla, violándole el debido proceso, secuestrándolo en la madrugada, violándole todas sus garantías individuales. Realmente me parece que la apuesta le puede salir mal, porque él busca controlarlos por la fuerza, busca asustarlos, pero no está asustando a cualquier organización indígena de 10 o 12 integrantes. Está metiéndose con un grupo que lo llevó a la presidencia, ni más ni menos, pero el diablo siempre paga mal, ¿no? Sí, sí, Lasso no hubiera ganado las elecciones si la CONAIE no hubiera apoyado la candidatura de él. Eso es lo que usted acaba de decir, que no lo tenía en el mapa en este momento, es completamente cierto, y el Ecuador y el mundo tiene que recordarlo. La CONAIE, el presidente anterior, que también lo conocía, Jaime Vargas, salió a decir: yo voy a apoyar a Rafael Correa porque no quiero un banquero. Al otro día, este señor Issa y toda la organización le quitan el poder al señor Vargas, lo destierran de la CONAIE por ser correísta, y prefieren apoyar a Lasso, y es lo que estamos viviendo en este momento. Respecto a la importancia de la CONAIE, sí, la CONAIE es la primera organización, digamos, indígena o aborigen latinoamericana, sudamericana, que empieza a tener acción activa y fija desde los 80, 70 con estas dirigentes campesinas, mujeres, como Tránsito Maguaña, Dolores Cacuango. Mujeres son las que empezaron esto, caminando descalzas desde los territorios donde habían sido empobrecidos por décadas, sin zapatos, caminando hasta Quito para en los 80 irle a protestar al Carandelera, al Palacio de Gobierno. Esas mujeres empezaron a darle el cimiento para darle empoderamiento y orgullo y dignidad a estos pueblos. Ahora, después vienen los movimientos que también ahora entendemos que son tan fuertes, como por ejemplo los mapuches en Chile, lo que pasa con Evo Morales en Bolivia, ¿no? La organización. Ellos vieron lo que pasó en Ecuador, cómo estas comunidades destruyen o acaban con el neoliberalismo, sacan presidentes,
en Ecuador, y entonces ellos también ven que la acción política y la democracia es un buen camino a seguir. Entonces, ciertamente tienen un poder, tienen una estructura, estamos hablando de más de 2 millones de personas, o sea, la organización a nivel repartida, a nivel nacional, a nivel del Ecuador, por lo menos están empoderados más o menos unos 2.500.000 personas, que son los productores de la comida del Ecuador. Son todos los campesinos que cultivan la papa, la cebolla, el tomate, toda la comida que se come en las ciudades son ellos. Y si ustedes se fijan, cuando ellos hacen sus movilizaciones, se utilizan camiones, unos pequeños camiones, donde se transporta el alimento que por todo Ecuador circunda. Ellos tienen esta capacidad de movilización porque ellos son los que siembran y llevan la fruta, la comida a las ciudades. Entonces, la estrategia de ellos en este momento, más que golpear la ciudad, es no proveerle a las ciudades y al país de alimentos. Y eso lo vamos a ver paulatinamente con los días. La inflación va a aumentar, va a subir el precio de la comida y de los alimentos. Es lo que también teme el gobierno central. Quiere detener esta estrategia. Es una muy buena estrategia, por cierto, para evitar que sus campesinas, sus mujeres, sus niños sean maltratados y disparados, como lo hizo Moreno en su momento en Quito. Entonces ellos lo que van a hacer es hacer un bloqueo, una restricción de alimentos a nivel nacional, y eso se va a ir reflejando a lo largo de las semanas hasta que tal vez Guillermo Lasso caiga, ¿no? Entonces, ahí en esa estrategia novedosa e interesante, obviamente van a perseguir a todos los dirigentes. Lasso vino de Israel con la tecnología de Pegasus y otras herramientas tecnológicas de investigación y espionaje. Así que veamos cómo puede funcionar contra un grupo milenario de personas que ni siquiera hablan su idioma, porque hablan en la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas hay aproximadamente unos 30 idiomas que si quieren, o sea, hablar en esos idiomas, en esos lenguajes propios y autóctonos, los anulan, o sea, no van a poder entender qué es lo que están diciendo, ¿no? Está el Cofán, está el Shuar, el Ashuar, por dimensionar, y lenguajes del oriente ecuatoriano, del Amazonas. No exactamente el quichua, que tal vez sí tengas traductores de quichua por todo lado, pero en el caso de ciertas nacionalidades indígenas que tienen idiomas autóctonos, con esa estrategia de comunicación, como lo hizo Estados Unidos en la Primera y Segunda Guerra Mundial, con el Cheyenne, con el Navajo, usando sus idiomas contra los rusos o alemanes o quien sea, es una excelente estrategia. Ellos son inteligentes, yo no digo que no, de hecho yo trabajé y colaboré con ellos, sé quiénes son. Pero sí han cometido muchos errores políticos, lo hemos mencionado durante este programa, y quizás en este momento específico de la historia de la CONAIE, ellos no buscan la alianza o la paz como lo hicieron con Moreno y después lo hicieron con Lasso. Yo creo que en esta ocasión su estrategia es debilitarlo al estado de Guillermo Lasso, al gobierno de Guillermo Lasso, hasta el punto de que caiga. Y ese es el temor tan fuerte y la represión tan dura que el gobierno de Lasso tiene, ¿no? A diferencia del anterior. Y pues también, como vemos acá irónicamente, el 18 de septiembre del año 2021 fue a México en la cumbre de la CELAC 2021 que organizará el presidente López Obrador, a decir que no se podía construir un futuro común si no había democracia, elecciones transparentes y si no se respetaban la libertad de expresión, los derechos humanos y las libertades políticas de los opositores. Y mira ahora qué rápido, más rápido que hay un hablador que un cojo, y el idiota farsante, el sionista Enrique Krause, diciendo: Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, otra voz clarísima en favor de una ciudadanía libre para pensar, criticar, elegir, un demócrata. Ese Enrique Krause tiene boca de ano, mano. Cada que la abre, la caga. Lo imitó bien en la actitud y todo. Hay que entender que a Guillermo Lasso le escriben los guiones, ¿no? Tiene un equipo de personas que también son neofascistas, de ultraderecha, Opus Dei también y todo lo demás, que le escriben los guiones, pero que fueron a hacer los masterados y los doctorados y estudian los polls y las encuestas y escriben sus guiones o sus discursos en base a eso. Pero en el fondo Guillermo Lasso es una persona muy peligrosa, hasta el mismo hermano, Javier Lasso, de quien tengo el
el gusto de conocer, y no sé si él me considera su amigo, me lo ha dicho en varias ocasiones, que Guillermo Lasso es una persona muy peligrosa, que tiene problemas, incluso sociopatías quizás, y que a la larga la apuesta tan grande que hace Guillermo Lasso por seguir por su codicia lo va a destruir, porque en el caso de que Guillermo Lasso siga con esta estrategia de imponerse y de volverse un autócrata y un dictador en Ecuador, ¿qué va a hacer la gente con el Banco de Guayaquil? Que él termina apoderándose porque la hermana mayor se casa con el dueño del banco. ¿Qué va a pasar cuando la gente no quiera seguir por odio a Lasso? Si es que Lasso empieza a tener mucha menos popularidad, la gente empieza a querer sabotear el banco porque quiere que se vaya. Lasso va a perder prácticamente todo. La apuesta de él, su codicia, su ambición, su adicción al poder y su adicción a ser un ególatra, lo está llevando a un punto tan peligroso que está perdiendo el futuro de los 8 o 9 hijos que tiene. Es decir, como me decía el hermano, él quería el poder absoluto para poder manejar y hacer grandes negocios que siempre ha hecho, ¿no? Como la especulación de la deuda ecuatoriana, etcétera, etcétera. Pero llegado a este punto, quizás puede quitarle hasta la poca riqueza o la mucha riqueza que tiene él y que tienen sus hermanos y su cuñado, ¿no? Entonces, yo no lo entiendo, pero, o sea, él está como la Unión Europea, como los líderes de la Unión Europea, o sea, cegado, nublado, y la verdad, la CONAIE es un escalón duro y pesado, pero ojo, si la sociedad civil ecuatoriana, campesinada, mestiza, se empieza a levantar, ¿a qué dirigente va a golpear cuando es toda la sociedad que lo quiere afuera? Eso sería. Oye, Hugo, y como bien dices, parece de europeo. Mira las idioteces que escribe. Mientras el país, Ecuador, se le cae a pedazos, mientras encarcela a opositores políticos como Leónidas Issa, que por cierto, Leónidas Issa lo llevó al poder también a él con la CONAIE, ya lo dijimos acá, dice lo siguiente: conversé con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y le ratifiqué mi respaldo total a la lucha por la democracia y la estabilidad. Pinche Ucrania acaba de bombardear zonas residenciales con una cantidad de artillería brutal, como si lo estuviera haciendo a una zona militar, y luego dice pinche YouTube que no digamos eso, que porque no es cierto, que no le echemos la culpa, y este tipejo Guillermo Lasso, que está encerrando a un líder político opositor, ahora viene a decirnos que está luchando de la mano con Volodymyr Zelensky, que es cero democrático, que eliminó a 11 partidos políticos opositores en Ucrania, su respaldo a la lucha por la democracia y la estabilidad. Le he transmitido la solidaridad de Ecuador ante la absurda guerra que han tenido que enfrentar. Seguiremos luchando juntos por la paz. Léalo de abajo, profe, porque es sumamente importante de lo que estamos hablando, lo que dice Zelensky en cambio. Sí, ¿no? Esto de consolidar el apoyo de América Latina, hablé con Guillermo Lasso, ya ni siquiera con el presidente de Ecuador, no, es con Guillermo Lasso. Pero lo que dice ahí, stopping trade with the aggressor, ese detener el intercambio comercial con el agresor puede llevarlo a Lasso a salir del poder. Ahora, hay que entender que Guillermo Lasso es un gran ignorante de lo que, profe, usted, el prólogo y el primer capítulo de lo que usted sabe en su academia, en su educación y en su vida, es lo que es toda la información que tiene en el cerebro Guillermo Lasso. Hay que reconocer, y esto pasa con Krause también en México y con muchas personas que tienen mucho dinero, son grandes ignorantes. Son personas que no ven más allá de la mansión y de la piscina donde viven, donde ganan mucho dinero, porque el dinero hace dinero fácilmente, y piensan que se la saben todas porque son multimillonarios, porque heredaron fortunas. Entonces, a lo que voy, profe, es que este personaje que llega al poder y no tiene idea ni siquiera de lo que pasa fuera de su mansión, que tiene entrada con yate y que puede ir en barco hacia el centro de la ciudad o en avión o en helicóptero, y que no interactúa con la realidad del mundo, creyó que era positivo a congraciarse con Estados Unidos y apoyar a Volodymyr Zelensky. Y mire lo que está pasando en la provincia del Oro,
de donde es parte de mi familia, donde están los bananeros, donde estamos hablando de que más de 500.000 familias dependen del banano que se va directamente a Rusia. Hablemos de lo que pasa cerca de aquí en la sierra, en Pichincha, donde se produce la flor, la rosa, que se va a Rusia, que llega a costar 5 o 8 euros en Moscú. Esos mismos productores de rosa salieron a defenderlo al gobierno de Moreno cuando fue el Octubre Rojo, porque los campesinos cerraron las vías y ellos no podían movilizar los camiones, estos camiones que llegaban a los aeropuertos para enviar las rosas. Aeropuerto, por ejemplo, el de donde lo cogieron cercano a Leonidas Sisa, en la Tacunga, donde salen estos aviones gigantescos de flor. Estos mismos agricultores, después de 3 meses de guerra con Ucrania y de la estúpida acción de Guillermo Lasso de no ser pragmático y de no saber cómo son las relaciones internacionales en el mundo de hoy, que considera y cree que el mejor amigo de Ecuador es Estados Unidos, que no ha leído historia jamás, este mismo personaje se puso en contra a los florícolas, que se fueron en contra de los campesinos y de los indígenas, porque fue dividido el país en su momento, cuando estaba Moreno por caer. Y esa división impidió que Moreno cayera. Ahora la cosa es distinta, porque esos productores de flores, esos productores de camarón, esos productores de banano, esos productores de chocolate y de cacao han sido afectados por la política de Guillermo Lasso, pero ni siquiera por lo del Fondo Monetario Internacional que grandes analistas financieros salen a hablar en el momento. No, por algo tan tonto como irse a favor de Ucrania, que no es un socio comercial muy importante para Ecuador. Ojo, sino contra el socio, uno de los principales socios que tiene Ecuador, que en este caso es Rusia. Y ahora también el tema de China. Y ojo, para Rusia, como dijo el embajador, me dijo a mí el embajador de Rusia en Ecuador, Ecuador no es un gran socio porque no es que le vende mucho a Ecuador, pero sí salen miles de millones de dólares de Rusia que compra a Ecuador. Y ahora también está habiendo problemas con China porque, o sea, realmente Guillermo Lasso piensa que en su creencia y en su credo que lo que él hace es correcto y es adecuado. Y realmente si cae del poder es justamente por su propio peso. No veamos un tema como en Bolivia, donde fue perseguido el presidente Evo Morales, no hablemos de Cristina Fernández de Kirchner con los sabotajes, no hablemos del tema de Lula con el Lavallato. Lasso tiene la crisis de gobernabilidad que tiene por sus propios errores y equivocaciones y por haber afectado a los que votaron por él, porque él está afectando a los que votaron por él. Así de simple. Sin duda alguna, parece, guardadas sean las proporciones, el hermanito menor de Sleepy Biden, que va también en caída libre. Nada más para abonar a eso que dijiste al principio, Joe Biden tiene 39% de aprobación. O sea, empezó hace un año y cachito, hace un año y medio en 57% de aprobación y un año y medio después únicamente 39 de cada 100 personas aprueban su gestión. Esto es más bajo que Donald Trump al año y medio de haber empezado su sexenio, su cuatrienio. Mi querido Hugo, con esto nos despedimos. Invita por favor a la gente a que se suscriba a tu canal y diles por qué es importante que lo hagan. Le agradezco mucho el tiempo que siempre me brinda, profe, y en este caso especial para hablar de mi país, que aunque me duele, me apena, es importante que personas como yo hablen un poco del tema. Conozco a Isa, conozco a todos los actores, para bien o para mal. Le agradezco mucho a usted, agradezco a su maravilloso público que nos brinda mucho amor y cariño en nuestro propio canal Sorprendente Films. Los sábados estamos haciendo lectura de libros y explicándole a la gente lo que quieren decir los autores de estos libros en las mañanas. Tenemos un programa llamado Diagnóstico Social, donde invitamos a estos actores del país y del mundo para también hablar y analizar sobre estos temas en especial. Ojalá podamos tenerlo a Isa pronto también, y eso es pendiente y lo hemos dejado, la verdad. Y también estamos tratando de dar toda la información que podemos en nuestro segmento para que la gente tenga educación, como usted lo hace, profe. Usted me ha enseñado a compartir nuestro conocimiento de manera altruista para que nuestro público en Latinoamérica se instruya y no cometa los errores que Guillermo Lasso comete. Pues muchas gracias, mi querido Hugo. Te mando un fuerte abrazo hasta Quito y le seguimos dando cobertura y observando sigilosamente lo que pasa por allá. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Un abrazo a todos ustedes. Buena tarde por allá, buenas noches por acá. Mis queridos alumnos digitales, si esta sesión fue de su agrado, les pedimos que nos apoyen con sus manitas arriba, que nos ayuden también a compartir la transmisión allá en sus redes sociales, que copien el link de este canal, que lo pongan en sus redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en la red social que usted utilice, y que nos ayude a llegar más lejos.
También le pedimos que se suscriba al canal de Tu Profe DRI y a Tu Profe DRI 2.0, que activen la campanita de notificaciones en donde dice todas y que formen parte de esta comunidad de internacionalistas que se reúnen todos los días a estudiar geopolítica y relaciones internacionales. Síganos en nuestras redes sociales, en el canal de Tu Profe DRI 2.0, en Telegram, en Facebook, en Instagram como Tu Profe DRI y también en Twitter como @JJLopez_Almejo. Les dejamos nuestro link también en PayPal por si está en su voluntad y posibilidad de apoyarnos, pues ahí está PayPal para aquellas personas que tienen la facilidad de hacerlo o por transferencia bancaria en la cuenta que aparece en la parte de abajo del video. Por su atención, gracias. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este su canal de Geopolítica y Relaciones Internacionales, el canal de Tu Profe RI. Muy buena tarde.